Muy buenos días. Me indican, por favor, si se puede escuchar. Se escucha, profe. Muy bien. El día de hoy vamos a ver lo que son la resolución de sistemas de ecuaciones. Para lo cual, primero les voy a explicar una primera parte, como para que lo tengan claro, qué es lo que vamos a hacer. Primero, lo que tenemos que hacer en sistemas de ecuaciones es entender o leer bien el problema. En este caso, yo le he puesto como primer paso, y estos son los 5 pasos para poder resolver cualquier tipo de problema en matemática. Entonces tienen que entender y leer el problema, por lo menos indica 2 veces, una primera vez de manera general y otra de manera específica. Como número 2 tenemos que plantear el problema. Para ello vamos a determinar 2 cosas importantes que tienen que estar presentes en el momento de resolver el problema. Primero, los datos. ¿Qué nos está otorgando el problema? Y luego la incógnita o qué nos está pidiendo, a dónde tenemos que llegar. Tercero, debemos de resolver el problema por algún método que ustedes consideren apropiado. Puede ser algún método algebraico, algún método de tipo matemático. Cuarto, tenemos que analizar el resultado, es decir, tenemos que ver la coherencia que tiene ese resultado. Muchas veces nos conformamos con llegar a un resultado y resulta que este valor no es un valor real, no es un valor coherente. Por decir, si estamos analizando y nos pide como incógnita la edad de una persona, sería algo incoherente que nos salga un valor negativo, porque no existe una edad negativa. Entonces, por eso se analiza el resultado para ver la coherencia. Es lo mismo que en física. En física se hace lo mismo. Se analiza el resultado como último paso para poder entender, por decir, una velocidad negativa. En física, por lo menos en preuniversitaria, no se considera una velocidad negativa. Ya a futuro ya tiene otro sentido el signo negativo. Pero por el momento no tendría sentido, o una distancia negativa tampoco tendría sentido. Y por último, comprobar. Tenemos que ver algún método de comprobación. Este método de comprobación justamente nos va a ayudar a poder tener certeza de que nuestro resultado es el correcto. Y con eso ya vamos a poder asegurarnos, ¿no? Entonces yo les voy a explicar justamente todos estos 5 pasos vamos a hacer con cada ejercicio. Vamos a ver cómo vamos a plantear, qué datos, vamos a resolverlo, vamos a analizar si el resultado es coherente y por último les voy a explicar algún método de comprobación para que tengan la seguridad de que han hecho bien o en caso de que no esté correcto, vayan a la parte de poder revisar, ¿no? Puedan revisar el ejercicio. De esa manera se van a poder asegurar ciertos puntos, ¿no? En el examen. Entonces, estos 5 pasos no se tienen que olvidar. Son 5 pasos que es bueno que lo tengan muy en cuenta para que ustedes puedan resolver cualquier ejercicio. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer un ejercicio. Primero vamos a empezar con ejercicios de resolución de sistemas de ecuaciones y luego nos vamos a ir para terminar con planteo, que a veces es un poco complicado para la mayoría de las personas. Entonces vamos a hacer esta parte, ¿no? Vamos a empezar con este ejercicio. Me indica resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones, este es un sistema de ecuaciones cuadrático. ¿Por qué es cuadrático? Porque tiene un exponente al cuadrado. El hecho de que tenga un exponente al cuadrado nos indica que tiene 2 respuestas. Entonces, debemos de analizar esa parte, ¿no? Esa es una parte teórica. Zx más zy, y esto es igual a 18. Este es el sistema de ecuaciones que nos pide resolver. Vamos a hacer primero un procedimiento que la mayoría hace cuando tiene este tipo de sistemas de ecuaciones. Pero les voy a explicar. Primero vamos a resolverlo y les voy a explicar qué pasa cuando hace eso. Si se dan cuenta, acá hay X, acá hay X y acá hay X. Y, Y y Y. Acá tenemos Z, Z y Z. Entonces, lo que primero hace uno es factorizar, ¿no? X dice. Acá lo deja X más Y más Z es igual a 6. Abajo factorizo Y factorizo, me quedaría Y más X más Z, y esto es igual a 12. Y por último factorizaría Z, quedaría Z más X más Y esto es igual a
18. Entonces ya inmediatamente uno se da cuenta y dice, aquí tenemos x más y más z, aquí tengo también x más y más z, que se puede ordenar, no habría ningún problema. Tenemos x más y más z también acá, entonces inmediatamente ya puede intentar resolver. Vamos a decir que esta es la ecuación 1, esta es la 1, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. Tenemos 1', 2' y prima. A continuación, lo que podríamos hacer es, para eliminar estos valores, podemos hacer división, es decir, un método de división. Dividir 1 menos 1 dividido entre 2, 1 dividido entre 3 y 2 dividido entre 3. ¿Para qué? Porque tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, la condición ya nos dice que se puede resolver, que hay valores que cumplen para estas ecuaciones. Ya que tenemos 3 incógnitas, tenemos a x, tenemos a y y tenemos a z. Y tenemos 1, 2, 3 ecuaciones. Entonces, 3 ecuaciones con 3 incógnitas se puede resolver. En este caso, vamos a tratar de resolver haciendo las divisiones. Entonces, primero vamos a hacer 1 dividido entre 2. Vamos a hacer 1 dividido entre 2. Entonces, copio 1, x más y más z, igual a, vamos a poner, dividido entre 2. Tengo y. Vamos a poner directamente ordenado, x más y más z, x más y más z, y sería igual a la división entre los dos miembros que están a la derecha, 6 entre 2. Para lo cual podemos eliminar estos dos valores, simplificamos, sexta de 6 es 1, sexta de 12 es 2, sexta de 2 es 2, entonces ya tendríamos una primera ecuación que sería x sobre y igual a 1/2. Y esto lo podemos expresar de otra manera, que sería 2, está dividiendo acá, pasa a multiplicar acá, entonces sería 2 veces x igual a y por 1. Está dividiendo acá, pasa al otro lado a multiplicar, igual a y. Entonces, podemos ver como primera parte de la ecuación, este valor. ¿No? Aquí vamos a poner un 2'. ¿Ya? De la ecuación 1 ha salido la segunda variante. Ahora vamos a trabajar con 1 dividido entre 3. Si a 1 lo divido entre 3, copio. Acá está. Estos dos valores. Bueno, vamos a poner que son los valores siguientes. Estos dos. 1 entre 3. Entonces, copio. X por x más y más z dividido entre 3. Z. Z dividido entre, y vamos a ordenar, x más y más z. Vamos a poner igual a la división entre sus segundos términos, 6 entre 18. Tenemos 6 entre 18. Nuevamente, estos valores se simplifican. Tercera parte de la mitad de 6 sería 3. De este es 9. Tercera parte 1. Tercera parte 3. Entonces tenemos x sobre z es igual a 1/3. Para esto, llegamos que 3 pasa a multiplicar. 3 veces x es igual a z. Tenemos otra ecuación. Esta ecuación la vamos a denominar 2 segundos. Y por último vamos a hacer 2 con 3. Digo 2 dividido entre 3. Entonces copio y, x más y más z. Y por x más y más z dividido entre 3, que sería z. Z entre x más y más z. Y esto es igual a 12 entre 18. 12 dividido entre 18. La mitad de 12 es 6, 9. Tercera parte de esto es 2 y tercera parte de esto es 3. Y sobre z, estos dos de acá se eliminan, ¿no? Tengo y sobre z es igual a 2/3. 2 dividido entre
3. Para esto lo puedo expresar también de esta forma. 3 pasa a multiplicar, entonces 3 veces y es igual a 2 veces z. Y a esta ecuación lo vamos a denominar 3 veces segunda, ¿no? Ya. Entonces uno ya tiene 3 ecuaciones nuevamente con 3 incógnitas. Pero existe acá un pequeño problema y vamos a ver qué ha pasado. Si yo quiero reemplazar, por ejemplo, el valor de y en una de las ecuaciones, el resultado, acá tenemos 2x igual a y, 3x igual a z. Entonces, tenemos que eliminarnos una de nuestras variables, es lo que nos dice. Entonces, y puedo reemplazar en alguno de las ecuaciones, pero resulta que nos llegamos a una igualdad. Es decir, el valor de la izquierda es igual al valor de la derecha. Es por eso que este método de resolución que la mayoría realiza, porque es fácil darse cuenta que hay que factorizar y demás, no es el correcto. ¿Por qué? Porque en el momento de haber eliminado o simplificado acá, estás eliminando resultados. Aquí un valor de x estás eliminando t, aquí un valor de y aquí un valor de z. Y lo mismo acá. Entonces, lo que se recomienda en este tipo de ecuaciones es primeramente no simplificar, porque estamos simplificando resultados, respuestas. No es como en el caso de los ejercicios que hemos hecho ayer, por ejemplo. Ayer cuando resolvíamos nos pedía simplificar y podíamos simplificar variables porque no nos pedían tal vez valores exactos o no nos pedía resolver, para este caso, no hallar valores para x, y, z. Entonces, para este sentido, no es correcto simplificar. Debemos buscar otro método. Si esto, por ejemplo, tratamos de resolverlo nosotros, y ya lo podemos resolver por métodos un poquito más complejos como determinantes o matrices, el resultado es infinito, es decir, para cualquier valor puede cumplir y no nos conviene, esa respuesta no es la correcta. Entonces vamos a plantearlo de otra manera. Esto solamente lo he hecho para que se den cuenta de que no tienen que simplificar, no se debe hacer la simplificación. ¿Por qué? Porque se están eliminando variables o respuestas, perdón. Entonces vamos a replantear todo este ejercicio de otra manera, de una forma en la que se pueda entender mejor. Así que, ya saben, no deben de simplificar. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Ya directamente, cuando ayer hablábamos un poco de métodos de simplificación, conocíamos esta ecuación, ¿no? A más b elevado al cuadrado, que es el trinomio cuadrado perfecto. Su forma es de a cuadrado, el primero al cuadrado, más doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces, debemos de llegar a esto. En la mayoría de los casos de sistemas de ecuaciones, tenemos que buscar esto. Cuando vemos cuadrado, inmediatamente nos tenemos que hacer la idea que tenemos que llegar a esto. Tenemos que formar de alguna manera el trinomio. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a eliminar el cuadrado. Y van a ver cómo. Entonces, vamos a trabajar. ¿Dónde tenemos primero al cuadrado? Digamos que x es el primero al cuadrado. Y digamos que y es el segundo. Entonces, se supone que tendríamos que llegar a la forma esta. A x al cuadrado más 2 veces x por y más y al cuadrado. Para que esto llegue a ser x más y elevado al cuadrado. Eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, acá ya si ustedes se dan cuenta, y por x es lo mismo que decir x por y, porque es una multiplicación. Entonces, la multiplicación es conmutativa, es decir, puede cambiar, no afecta en nada. Entonces, directamente ya nos damos cuenta que si nosotros sumamos la ecuación 1 con la ecuación 2, se va a formar 2 veces xy, porque se va a sumar xy más un xy, 2xy. X cuadrado, ya vamos a tener un x cuadrado, y cuadrado, vamos a tener un y cuadrado y vamos a poder llegar a esta forma. Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero. Vamos a hacer 1 más 2. Vamos a sumar la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, si sumo la ecuación 1 y la ecuación 2, vamos a formar así, x cuadrado más xy más xz más y cuadrado más
Ya hemos dicho que y por x es lo mismo que decir x por y, entonces lo voy a anotar x por y más yz, y esto es igual a la suma de los dos términos de la derecha. 12 más 6 es 18. Entonces tenemos esta primera ecuación. De esta primera ecuación nosotros podemos sumar este valor con este valor. Entonces voy a volver a ordenar, pero de manera que tenga esta forma, ¿no? X más y más 2 veces xy más y cuadrado. Ya hemos considerado y cuadrado. Estos dos valores de aquí no se simplifican, no, entonces lo dejamos así. Más xz más yz, y esto es igual a 18. Entonces, todo esto de acá, ya tiene esta forma. Entonces, yo lo puedo expresar de esta otra manera. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, todo esto representa x más y elevado al cuadrado. Y vamos a copiar lo que resta. Más xz más yz, y esto es igual a 18. Entonces, a esta ecuación lo vamos a denominar ecuación número 4. Y seguimos resolviendo. Entonces, ahora, si nos damos cuenta, ¿dónde tenemos xz y yz? Tenemos acá. Aquí tenemos xz, que sería lo mismo, ¿no? Z por x es lo mismo que x por z. Y yz es lo mismo que z por y. Entonces podemos invertir. A esta ecuación la podemos expresar de la otra forma. Entonces, vamos a hacer que la ecuación 4 reste a la ecuación 3. ¿Por qué? Porque estamos trabajando 1 con 2 para hallar una ecuación, la 4, y ahora nos falta trabajar con 3. Entonces, esta 4 reemplazamos o hacemos algo con 3 para llegar a una forma donde podamos representar que una de las variables está en función de las otras dos. De esa manera nos vamos a eliminar una variable. El objetivo en sistemas de ecuaciones es eliminarse variables para poder llegar tal vez a una ecuación de dos variables, o simplemente mejor si llegarían a una ecuación de una sola variable y ya tendrían el resultado. Entonces vamos a trabajar, ya tenemos la ecuación 4, vamos a decir 4 menos la ecuación 3. O puede ser al revés, tal vez 3 menos la ecuación 4, es lo mismo. Vamos a dar para que así nuestra incógnita sea positiva. Es lo mismo. Pueden ser 3 menos 4 o 4 menos 3. Entonces vamos a hacer 3 menos 4. Vamos a copiar 3. Z cuadrado más z por x es lo mismo que x por z. Vamos a poner x por z entonces. Más yz, que sería lo mismo que zy es lo mismo que yz. Entonces pongo yo yz. Menos la ecuación 4. Menos x más y al cuadrado. Primero. X más y al cuadrado. Menos, de esta condición, menos x por z. X por z y menos y por z. Entonces, y por z. Y esto es igual a, tenemos que es la ecuación 3 menos la 4, 18 menos 18, 0. 0. Tenemos 0. Entonces, si vemos, ya tenemos xz menos xz. Entonces, esto se anula. YZ menos YZ también se anula. Entonces, ahora vamos a volver a reescribir nuestra ecuación. Tenemos z cuadrado menos el valor del trinomio. X más y al cuadrado, y esto es igual a 0. Ya tenemos esta ecuación. De esta ecuación nosotros podemos despejar. Esto que está con negativo pasa al otro lado con positivo. Digo, z cuadrado es igual a x más y al cuadrado. Entonces, ahora yo puedo hacer ambos miembros, significa estas dos líneas paralelas. Ambos miembros yo le saco una raíz, digo. Entonces, si yo le saco una raíz, es como si hiciera esto. Y en esto se simplifica el cuadrado con la raíz, cuadrado con la raíz. Y ya me quedaría z igual a x más y. Y esta sería nuestra primera ecuación, que vamos a denominarle ecuación número 5.
Y esta ecuación 5 que hemos hallado, como les decía, hace lo que su función, ¿no? La función que tenía era que tengo que encontrar una ecuación donde una de las variables esté en función de las otras dos. Es decir, z es igual a x más y. Al decir en función, quiere decir que si cambia x, le va a afectar a z. Si cambia y, le afecta también a z. Entonces, z está en función de lo que cambien estos dos. Entonces, z está en función de x y y. Esta es esta ecuación. Con esta ecuación nosotros tenemos que ver la forma de trabajar nuevamente en una de nuestras ecuaciones, ya que ya tenemos el valor de z. Entonces, z puedo reemplazar acá, puedo reemplazar acá, o puedo reemplazar acá. Con la diferencia de que si reemplazo en este último, ya tendría x más y al cuadrado acá. Y si hago eso, lógicamente mi solución va a ser más compleja, más larga. Entonces tengo que ver la manera de trabajar que no llegar a estos cuadros. ¿Dónde me conviene entonces reemplazar? Donde z no está al cuadrado. Aquí no está al cuadrado y aquí tampoco. Entonces reemplazo en estas dos. Como les decía, pueden trabajar también con esta, pero el hecho del cuadrado les va a ser más complicado, ¿no? Más extenso el resultado. Entonces vamos a reemplazar en la 1. Entonces indico que 5 en 1 primero. Vamos a reemplazar. Si reemplazo 5 en 1, voy a copiar x al cuadrado más xy más x, z sería, ¿no? Acá por z, x por z, pero z vale x más y. Voy a reemplazar directamente x más y. Y esto está igualado a 6. Ya tengo esa ecuación. De acá voy a tratar de hacer un poco de álgebra. X al cuadrado más xy se copia, más x por x, tengo x al cuadrado, más x por y, tengo xy, y esto es igual a 6. De acá, esos dos términos son semejantes, entonces puedo sumarlos. Estos también de acá son semejantes, puedo sumarlos. Tengo 2 veces x al cuadrado más 2 veces xy, y esto es igual a 6. Ayer veíamos que cuando tenemos valores en ambos términos se puede simplificar. Entonces yo puedo hacer que esto sea 1, 1, y esto 6 entre 2, 3. Es lo mismo que factorizar el 2. Si yo factorizo aquí el 2 y lo mando a dividir aquí, sería 6 entre 2, 3, nuevamente. Entonces quedaría x al cuadrado más xy, y esto es igual a 3. Vamos a denominar esto una ecuación, nuevamente. Vamos a denominar ecuación número 6. Ya, ahora vamos a hacer el reemplazo. Vamos a hacer en esta parte 5 en 2. Vamos a dar acá esto para que den un poquito más de espacio. 5 en 2. Vamos a reemplazar nuevamente esto donde exista z. Tenemos y cuadrado primero. Y al cuadrado más xy, vamos a poner. xy más y z. Y esto es igual a 2. Entonces, acá vamos a reemplazar en vez de z, x más y. Voy a copiar y cuadrado más xy más y por z, que vale x más y. Y esto es igual a 12. Un poco de álgebra, y cuadrado más xy más x por y, xy nuevamente, más y por y cuadrado, y esto es igual a 2. De acá vamos a hacer un poco de álgebra nuevamente. Se suma estos dos. Tengo 2 veces y al cuadrado más 2 veces xy, y esto es igual a 12. Podemos simplificar. 1, 1, 2 entre 2, 6. Y tengo por último y cuadrado más xy, y esto es igual a 6. Como se habrán dado cuenta, ya vamos a llamarle ecuación número 7. Ya tenemos la 6 y la 7, son dos ecuaciones con únicamente dos incógnitas, la x y la y. Entonces podemos resolver eso. Para eso vamos a
tratar de resolverlo. Primeramente de acá vamos a jalar, por decir, un valor vamos a tratar de sacar un valor en función de la ecuación, ¿no? Entonces, acá podemos factorizar o x, tenemos que despejar x o tenemos que despejar y, cualquiera, y reemplazar en el otro. Para esto, trataremos de expresarlo de otra forma. X al cuadrado más xy, y vamos a mandar al otro miembro a restar. Menos 3 y esto es igual a 0. Esa es la forma de expresar este tipo de ecuaciones. Pero en este caso no nos va a convenir, no nos conviene hacer esto. Ya. Entonces ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Ahora si factorizamos x, vamos a tener x más y. Entonces vamos a encontrar de acá. Si factorizo de acá x, esto es igual a, bueno, factorizo x. X más y nos va a quedar. Y esto es igual a 3. Si factorizo de acá y, me va a quedar y más x igual a 6. ¿Ya? Entonces, acá lo que tengo que hacer es ¿dónde estamos? X, ya. Entonces, eso hemos reemplazado. Ya tenemos. Ya. Entonces, acá también vamos a factorizar. Esta ecuación lo vamos a poner como un asterisco. Y acá vamos a factorizar y. Y es igual a y más x. Y esto es igual a 6. Ya tenemos otras dos ecuaciones, ¿no? Ya. Ahora lo que nos conviene hacer es hacer un reemplazo. Si hacemos un reemplazo, podemos hallar el valor de una de las constantes, una de las variables. ¿Dónde estamos? Acá. Ya. X al cuadrado por y. Ya. Entonces, tenemos dos ecuaciones ahí que hemos hallado. Debemos de eliminar una de las variables. Para esto vamos a recurrir a una ecuación que ya hemos hallado, que sería esta ecuación. Tenemos que hallar el valor de z primero, el valor de z. Ya hemos reemplazado, entonces debemos ver alguna forma de poder eliminar. Si a estas dos ecuaciones yo las sumo, a ver, vamos a borrar una parte. Esta parte de acá creo que ya la tenemos. Ya lo tenemos. Entonces vamos a hacer la suma. X más y más y, x más y, lo vamos a poner de nuevo. Se suman los dos términos de este que serían 9. Entonces podemos factorizar aquí x más y, factorizamos, x más y factorizamos, queda x más y nuevamente. Y esto es igual a 9. Acá tenemos x más y al cuadrado es igual a 9. Pero x más y vale z. Como x más y vale z, yo lo reemplazo z. Z cuadrado igual a 9. Z cuadrado. A esto yo le aplico raíz cuadrada para un z. Y sacamos una raíz cuadrada de acá. Esto con esto se va. Y la raíz cuadrada de
9 es 3, entonces z vale 3. Vamos a considerar por el momento el valor positivo. Z vale 3. ¿Qué he hecho? Estas dos ecuaciones de acá, he factorizado x, de este he factorizado y. Y en este paso he sumado estas dos ecuaciones. He dicho, por decir, esta es, vamos a llamarle nomás una ecuación. Esta vamos a decir que esta vale. Esto es A y esto es B. Acá lo que he hecho es he sumado A más B. Nada más para hallar Z. Una vez hallado Z, yo puedo reemplazar Z en donde yo considere que puedo despejar otra variable. ¿Y dónde puede ser eso? Acá. Ya sé entonces que Z vale 3, entonces puedo decir que 3 es igual a X más Y. Y esta sería mi nueva forma de una nueva ecuación, ¿no? Entonces voy a borrar esta parte para poder darnos un poco de espacio. Ya tengo una nueva ecuación, que es esta ecuación. Vamos a, digamos que esta era la 7, esta va a ser la 8. Entonces, de 8 yo puedo despejar cualquier X. Vamos a copiar mejor para que no te pierdan. 3 es igual a X más Y. 3 es igual a X más Y. De acá yo voy a despejar X. X es igual a 3 y esto pasa a restar. Sería 3 menos Y. Esta es la ecuación. Como ya tengo cuánto vale X, puedo reemplazar en esta o en esta. No me conviene reemplazar en esta. ¿Por qué? Porque aquí hay cuadrado y se va a hacer un poco más largo. Entonces acá yo reemplazo en esa. Copio. Y cuadrado. Esta la vamos a reemplazar en 7. A 7 lo vamos a mandar. Y cuadrado más XY. Y esto es igual a 6, me dice. Vamos a borrar esa parte. Por el espacio. Espero que lo hayan visto bien. Entonces, acá yo reemplazo X. Tengo Y cuadrado más 3 menos Y por Y. Esto es igual a 6. Y cuadrado más 3 por Y, tenemos 3Y, menos Y por Y cuadrado, esto es igual a 6. Acá se eliminan las Y y queda 3Y es igual a 6, de donde 3, como está multiplicando acá, pasa a dividir, que sería 6 entre 3, y Y valdría 2. Ya tengo el valor de Y. Como ya tengo el valor de Y, puedo reemplazar en esta, si quiero, o en esta, que sería más fácil. Como ya tengo Y, vale 2, entonces copio. X es igual a 3 menos Y. Y Y vale, en este caso, vale 2. Entonces reemplazo. X igual a 3 menos 2 es igual a 1. Entonces X vale 1. Ya hemos hallado nuestras respuestas. Tenemos que X vale 1, Y vale 2 y Z vale 3. Es decir, estamos en el paso número 3, ¿no? Ya hemos resuelto, hemos hallado. ¿Tiene sentido? Tiene cierto sentido porque son valores enteros. A veces te pueden salir unos valores extraños, entonces no tendría mucho sentido. En este caso vamos a considerar que sí tiene el sentido, pero para determinar si está bien o no, vamos a hacer un método de comprobación de que nuestros resultados están bien. Y la forma más fácil de comprobar esto es simple y sencillamente reemplazar. Pero ¿dónde reemplazamos esto? Reemplazamos en cualquiera de nuestras ecuaciones que nos han planteado de principio, en cualquiera de estas tres. Ya sé que, por decir, mi conjunto solución es de X igual a 1, Y vale 2 y Z vale 3. Estas son mis soluciones. Entonces, voy a agarrar cualquiera. Voy a agarrar la ecuación número 1, por ejemplo. Copio la 1. X al cuadrado más XY más XZ. Y esto dice que es igual a 6. Si en esto yo reemplazo esto, debe de cumplir esta igualdad. Es decir, debe salir 6 a este lado igual a 6. Entonces reemplazo. X vale 1. Voy a poner en vez de X, 1 cuadrado. Más X vale 1. Por Y vale 2. Más X vale 1. Por Z vale 3. Y esto es igual a 6.
1 al cuadrado es 1 nomás, más 2 por 1 es 2, más 3 por 1 es 3, y esto debe ser igual a 6. 3 más 2, 5, más 1, 6. Cumple, 6 igual a 6. Está cumpliendo, cumple para la primera ecuación. Muchas veces nos conformamos en reemplazar en una ecuación, a veces solo reemplazando en una cumple y en las otras dos no cumple. Entonces, tenemos que darnos nomás la forma y el tiempo para reemplazar en una más, por lo menos. Entonces, en cualquiera, digamos en la ecuación número, en la 2 vamos a reemplazar, porque aquí vamos a tener 3 al cuadrado, bueno, cualquiera, en la última, digamos. Z cuadrado, tenemos Z cuadrado más XZ más YZ, y esto es igual a 18. Entonces, en vez de Z, reemplazamos 3. 3 al cuadrado. Más X vale 1, Z vale 3. Más Y. Y vale 2. Z vale 3. Y esto debe ser igual a 18. 3 al cuadrado es 9. Más 3 por 1 es 3. Y más 2 por 3 es 6. Y esto debería ser igual a 18. 6 más 3 es 9. 9 más 9 es 18. 18 igual a 18. Entonces, para este caso también está cumpliendo. Entonces, ya podemos estar seguros que nuestro resultado es el correcto, ¿no? X vale entonces 1, Y igual a 2 y Z vale 3. Bueno, a ver, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que no han entendido? ¿Algo que quieran preguntar? Tal vez cualquier cosa, tal vez en álgebra, tal vez en el método. Mientras tanto, voy a buscar otro ejercicio. ¿Está todo claro? A ver. Pasamos a otro ejercicio. ¿Está todo bien? Ya, pues vamos a pasar a otro ejercicio. Voy a borrar. Este ejercicio, por ejemplo, valía 20 puntos. Como ven, muchas veces tratamos de aprender métodos de resolución de sistemas, de ecuaciones, y resulta que no es tan resolver o aprender un método, aplicar el método, sino es más eh, artificios, algún tipo de cositas que aparecen en matemáticas, más álgebra, si se dan cuenta. Vamos a resolver ese otro ejercicio que igual es de los tipos de ejercicios que plantean. Indica resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Nos da nuevamente un sistema de ecuaciones. X sobre Y más Y sobre X. Esto dice es igual a 2. Y tenemos otra ecuación que es 3x al cuadrado igual a 2y al cuadrado más 1. Entonces, en este tipo de ejercicio, como se habrán dado cuenta, es un sistema de ecuaciones de 2 por 2, es decir, de dos incógnitas, y son dos ecuaciones. Entonces, para esto es nomás fácil resolver porque ya nos indica primeramente qué podemos hacer en los principios. Entonces, acá vamos a multiplicar, vamos a hacer el factor común, ¿no? X por Y sería factor común. X por Y dividido entre Y se eliminaría, quedaría X. X por X va a quedar X al cuadrado. Más X por Y dividido entre X se eliminaría, quedaría Y. Y por Y es Y cuadrado. Y esto es igual a 2. ¿No? Y abajo vamos a dejarlo tal cual. 3x al cuadrado igual a 2y al cuadrado más 1. Vamos a seguir trabajando en el primero.
¿qué pasaría? Este x por y está dividiendo, va a ir a multiplicar. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2 por xy. 2xy. Y el siguiente lo vamos a dejar. 3x al cuadrado es igual a 2y al cuadrado más 1. Entonces vamos a mandar este término al otro miembro. Entonces, como está con signo más, va a pasar con signo menos. Vamos a copiar acá. Sería x al cuadrado más y al cuadrado menos 2xy. Y esto es igual a 0. De acá tenemos 3x al cuadrado es igual a 2y al cuadrado más 1. De ese valor, si se han dado cuenta, directamente tenemos el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo. Esto es entonces el trinomio. Esto se puede expresar de esta otra manera, que ayer habíamos visto, que sería el primero menos el segundo al cuadrado. Y esto es igual a 0. Igualamos a 0. La otra ecuación lo vamos a copiar. 3x al cuadrado, esto es igual a 2y cuadrado más 1. Entonces, de este término ya podemos sacar acá, por decir, lo que hacíamos antes. Y yo les decía, comúnmente es a veces llegar a esto. Podemos sacar raíz. Si sacamos raíz de acá, esto no afecta, es raíz de 0, 0. Este con este se van a ir. Entonces, nuestra ecuación quedaría x menos y es igual a 0. Voy a copiar este valor, 2y cuadrado más 1. Y por último, como x menos y es igual a 0, puede pasar y al otro miembro. Entonces podemos decir x es igual a y. 3x al cuadrado igual a 2y cuadrado más 1. Entonces aquí ya tengo mi primera relación. Puedo decir que x es igual a y. Como x es igual a y, puedo reemplazar en esta otra ecuación. En vez de x, reemplazo y. Entonces vamos a hacer directamente eso. Esto vamos a reemplazar aquí. Entonces digo 3x al cuadrado igual a 2y al cuadrado más 1. Voy a reemplazar en vez de x igual a y. Acá le voy a poner 3, ya no es x, ahora es y cuadrado es igual a 2y al cuadrado más 1. 2y está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces tendríamos 3y al cuadrado menos 2y al cuadrado, quedaría solamente igual a 1. 3 menos 2, porque estos dos son igualitos, es y cuadrado. 3 menos 2 quedaría solamente 1, positivo. O sea, un y cuadrado es igual a 1. Si a esto yo le saco valor de raíz y el hecho de tener el resultado ya final, entonces puede expresarse como y igual a, esto sacamos raíz acá, raíz de 1 es 1, 1. En este caso podemos expresarlo como más menos 1, que es el resultado final. Entonces, como es más menos 1 y x es igual a y, x vale igual más menos 1. Y eso sería el ejercicio. Esto valía igual 15 puntos. Entonces, es sencillo. Como ven, el método es prácticamente es llegar al trinomio nuevamente. ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? Para pasar al siguiente. ¿Está todo claro? Voy a borrar. Ya, vamos a pasar a un ejercicio que valía 10 puntitos. Esto dice, en una ecuación de la forma, dice, x al cuadrado más x más 1 es igual a 0.
¿Qué tipo de raíces tendrá? ¿Qué tipo de raíz? Tipo de raíz. Esa es la incógnita. Esto es lo que nos está pidiendo. ¿Qué tipo de raíces tiene? Y para esto nos está dando 4 incisos. Como ven, a veces en matemáticas esperamos que sean todos problemas y resulta que a veces a modo de obsequio te dan teóricas y muchas veces no tomamos en cuenta esto. Dice reales y diferentes. Los números reales se expresan como una R y diferentes, con punto y coma, sean diferentes, o sea, las respuestas que sean diferentes. Ahorita vamos a entender a qué se refiere. B dice iguales y reales, que sean iguales, que pertenezcan, digamos, a un conjunto de soluciones del tipo igual, y sean, vamos a decir así, iguales y reales, dice. Pertenezcan a los números reales. C dice iguales, pertenezcan conjuntos donde son iguales. E imaginarios. Los imaginarios se representan como una Z, que representa los números complejos. Y en el inciso D dice diferentes, no son iguales y son imaginarios. Ya. Para entender este tipo de problemas, primeramente dice qué tipo de raíces. Entonces ya nos está diciendo que tiene dos respuestas. Cuando nos dice raíces se está refiriendo a las respuestas que tenemos. Las raíces son las respuestas de la ecuación. ¿Cuántas raíces tiene? 2. ¿Cuántas respuestas tiene esta ecuación? 2. ¿Y dónde me doy cuenta que tiene 2? Por el exponente de acá. El que tiene el mayor exponente me está indicando que aquí hay 2 respuestas. Entonces, aquí tenemos 3. Entonces, cuando nos habla y nos preguntan qué tipo de raíces tiene esta ecuación, nos está hablando directamente del discriminante. Cuando ustedes han debido ver en este colegio, cuando han repasado al mito, entonces tenemos esta ecuación que es característica, ¿no? B cuadrado menos 4 veces AC dividido entre 2 veces A, ¿no? Entonces, de todo esto, ¿cuál es el valor crítico de esta ecuación? ¿Quién es el que me puede determinar si es que este resultado de para X es un valor real o es imaginario? Es todo esto de acá adentro. Todo eso es el que determina. ¿Por qué? Porque la raíz le condiciona. Si dentro de una raíz tenemos un número positivo, comúnmente esto va a ir a los números reales. Si dentro de la raíz tenemos un número negativo, esto nos va a ir a los números complejos. ¿Por qué? Porque raíz de negativo es el famoso raíz de menos 1. Esto es I, ¿no? Imaginario, comúnmente reemplazamos. Y al ser imaginario, entonces está dentro de los números complejos. Entonces, acá eso es lo que nos está pidiendo. O es real o es complejo. Una de dos. Ahora, si nos dice si sus raíces son iguales o son diferentes. ¿A qué quiere referirse? Se refiere a que si x1, que puede ser su primera raíz o primera respuesta, y x2 puede ser su segunda raíz. Si estos dos son iguales, dice, esta condición, son iguales, dice, x1 es igual a x2, eso es lo que nos está preguntando. Entonces, vamos a hacer, primero vamos a analizar esto, que se denomina discriminante. A este valor de acá se llama discriminante. Entonces, yo copio esa parte. Voy a copiar en esta parte, raíz de b cuadrado menos 4 veces AC. Para ello, tenemos que entender qué es B, qué es A y qué es C. Cuando nosotros tenemos esta ecuación, vamos a copiar acá. Bueno, el tipo de ecuación que nosotros necesitamos es este. Entonces, necesitamos este tipo de ecuación. Acá se supone que viene A, acá se supone que está B, y acá se supone que está C. Y aquí hay más, o puede ser menos, es indiferente. Entonces, es más. Entonces, nosotros vamos a copiar esa ecuación acá abajo. Decimos x al cuadrado es lo que nos dice más x más 1.
y esto es igual a 0. Si nosotros comparamos estas dos ecuaciones, acá adelante tendría que estar A. Entonces, ¿A cuánto vale? Vale 1. Acá adelante tendría que estar B. Entonces, ¿B cuánto vale? 1. Y C vale 1 también. Entonces, ya sabemos los valores de A, B y C. Entonces, podemos reemplazar acá. Entonces, reemplazo. B, ¿cuánto vale? 1. 1 al cuadrado, menos 4 veces A por C. A vale 1 y C vale 1. Esta raíz es igual a 1 menos 4. Y esto es igual a la raíz de menos 3. Como ya vemos, esta raíz es negativa, entonces está dentro de los números complejos. Entonces ya inmediatamente podemos descartar dos respuestas, esta y esta. Ahora nos falta saber si son iguales o son diferentes las raíces. Para eso, si nos ponemos a analizar la ecuación, la primera, x es igual a menos b más menos la raíz de, ya sabemos que todo esto vale raíz de menos 3. Raíz de menos 3 dividido entre 2 veces a. ¿A cuánto vale? 1. B acá vale 1. Entonces directamente 1 vamos a poner. Entonces, si a este valor tú le sumas un valor cualquiera y en una segunda instancia le restas otro valor, ya va a cambiar. No van a ser iguales, van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque para un x1 va a ser menos 1 más menos 3 entre 2. Y para un x2 va a ser menos 1 menos un menos 3 entre 2. Entonces, este valor va a restar y este le va a incrementar. Entonces van a ser diferentes. Entonces, ya vamos a entender que como nuestro resultado era menos raíz de 3, no está dentro de los reales, esto no es. No está dentro de los reales, tampoco es. ¿Está dentro dentro de los complejos? Sí. Entonces, estos dos valores sí pueden ser respuestas. Pero analizando este valor, que este se incrementa y este se reduce, entonces, ¿son iguales? No son iguales. Entonces, la respuesta correcta acá sería la D. Son diferentes y están dentro de los complejos. Y eso valía 10 puntos, ¿no? Para analizarlo algo rápido. ¿Tienen alguna duda de este problema? Vamos a pasar a uno más complicado. Ya, vamos a pasar entonces a uno más complejo. Este problema que vamos a hacer ahora es un problema ya con planteo, un poquito de planteo, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender cómo se plantea ecuaciones. Me indica, calcula el valor de la constante K para que la ecuación, dice, entonces nos está pidiendo como condición cuánto vale K. Para que esta ecuación, dice 4x al cuadrado menos 8x menos 2 veces K menos 1 es igual a 0. Para quien esta ecuación, dice, una de las raíces de esta ecuación, ya sabemos cuántas raíces son. Por este cuadrado ya sabemos que son dos raíces, o también dos respuestas, es lo mismo. Dos raíces o dos respuestas tiene. Dice la condición es que una de las raíces sea igual al triple de la otra. Entonces, vamos a entender qué se refiere a esa condición. Dice que hay dos raíces, un x1 y hay un x2. Dos respuestas tiene esta ecuación. Pero la condicionante dice que una de las raíces es 3 veces la otra. Vamos a asumir que x1, por decir, es el que es el triple. Entonces, para expresar esto, tendríamos que expresar de esta manera. x1 ponemos x2. Ponemos la igualdad. Y ahora tenemos que hacer una especie de balanceo, por decir. Como x1 dice una de sus raíces es
3 veces la otra, entonces yo puedo expresarlo, x1 es el triple de x2. Como x1 es el triple, para que estas dos se igualen, le multiplico por 3 al otro. Muchos a veces cometen el error que dicen, por decir, les digo, x1 es el triple de x2. Entonces dicen 3x1 es igual a x2. Dicen x1 es el triple de x2. Pero está mal esa forma de expresar. ¿Por qué? Porque si ustedes entienden a x1 por decir que equivale a 3 espacios, digamos, es 3 veces y x2 está aquí, digamos. Solo vale 1, digamos, ¿no? Este vamos a darle un valor de c, por decir. x1 es 3 veces c, x2 solamente es 1, un c. Entonces, aquí sí, 3 veces x2. Pero para equilibrar esto, x1 y x2, y por eso les decía, y es algo muy importante, la igualdad, el hecho de que quiero igualar a estos dos, x1 es 3 veces x2, ¿a quién le tendría que multiplicar? A x2. ¿Por qué? Porque si le igualo acá 3 veces, x1 es el triple de x2, digo, de esta manera, por decir. x1, ¿cuánto vale? 3 veces c. Si yo reemplazara acá 3 veces c, y x2 vale c nomás, 3 por 3 tengo 9 veces c igual a c, y esto no está bien, no igualaría. Pero, de la otra manera, si expreso, por decir, que x1 y x2, pongo una igualdad, y digo, x1 es el triple de x2, como x1 es el triple, entonces, ¿a quién le tengo que triplicar para que se iguale a x1? A x2, reemplazando, por decir, x1 es 3 veces c, 3 veces c igual a 3 veces x2, ¿cuánto vale? C. Entonces aquí sí se ha cumplido. Es por eso que se expresa, algunos dirán tal vez se expresa al revés. Cuando te dicen tiene 5 años más, le tienes que restar 5 años. Cuando te dice el triple de uno, tienes que triplicarlo al otro. Y es así más o menos para expresar. ¿Por qué? Por la igualdad. Tienes que igualarlos a ambos. Al igualarlo, comúnmente el que es el triple, para que este otro se iguale, tendrías que multiplicarlo por 3 o triplicarlo, por decir, ¿no? Entonces, esa parte a modo de que entiendan más o menos cómo se plantea las ecuaciones. Esto está mal, esto de aquí es el correcto. x1 es el triple de x2. Ahí está, ¿no? Ya tenemos esta condición. Entonces, vamos a trabajar con esta condición más. Para lo cual, vamos a volver a la forma que habíamos expresado hace rato. X cuadrado más x, y esto es igual a 0. Tengo C, tengo A, y aquí tengo B. Tengo más, aquí tengo más. Esta es la ecuación para poder hacer cumplir esta ecuación que teníamos acá. X igual a menos B más menos la raíz de B cuadrado menos 4 veces AC dividido entre 2A. Esta es la igualdad. Ya. Entonces, vamos a copiar esto inmediatamente aquí abajo. Decimos 4 veces x al cuadrado menos 8 veces x, y dice menos 2 veces k menos 1, y esto es igual a 0. ¿Ya? Entonces, no, perdón, aquí es más, si me parece extraño, aquí es más. Más 2 veces k menos 1 es la ecuación. Ya. Entonces, vamos a vamos a comparar. Entonces, para este A vale 4, para aquí vale 8, y esta C va a valer todo este valor, 2K menos 1, porque se considera que K es un número entero, cualquiera. Entonces, acá, por ejemplo, aquí uno podría decir es más y aquí es menos. Entonces, ¿qué harían? Lo vuelvo más y a esto lo introduzco el negativo dentro del paréntesis. Entonces, B vale ahora menos 8. Y eso reemplazan acá. Que a veces uno se confunde. Aquí aparece menos en la ecuación, así como acá, y reemplaza 8 nomás y ya estaría mal. Entonces, x es igual a menos b vale menos 8, más menos la raíz cuadrada de
b cuadrado. B cuadrado es menos 8 al cuadrado, menos 4 veces a. A vale 4. 4 por c. C vale 2k menos 1. 2k menos 1. Listo. Dividido todo esto entre 2 por a, que vale 4. Entonces ya tengo aquí mis ecuaciones, para lo cual voy a tratar de hallar x1 y x2. x1 va a ser menos por menos, va a dar más 8, más menos la raíz. Perdón, en este caso el más menos no, va a ir solo más. ¿Por qué? Porque quiero hallar la primera raíz, la primera respuesta. El primero, x1, entonces le pongo más. Para el primer sería más. Raíz de menos 8 al cuadrado, el menos se absorbe por el cuadrado, 8 por 8, 64. Menos 4 por 4, 16. Tenemos 2k menos 1. Para x2, lo mismo, menos por menos nos dan 8. No, perdón, aquí me estoy olvidando. 2 por 4 es 8. 8. Ahora va con menos. Para el segundo valor, raíz, tenemos lo mismo, 64 menos 16 sobre 2k menos 1, dividido entre 8 también. Solo cambia el signo. Para uno es más y para el otro es menos. Ya tengo x1 y x2. Entonces, ¿dónde reemplazo esto? En mi condición. Mi condición me dice que x1 es igual a el triple de x2. Entonces, eso vamos a reemplazar. Ahora, trataremos de... Podemos trabajar tal vez en un cambio de variable o directamente podemos trabajar. Tenemos un cambio de variable, ya no vamos a copiar 2k menos 1, pero vamos a dejarlo así. Entonces digo x1, copio x1, 8 veces más raíz de 74 menos 16 por 2k menos 1, dividido entre 8, es igual a 3 veces x2. x2 vale 8 menos raíz de 64 menos 16 veces 2k menos 1 dividido entre 2. Bueno, entre 8. Ahora nos toca hacer simplemente álgebra, para lo cual vamos a tratar de despejar todo esto, ¿no? Trataremos de hacer la división entre esto. Aquí es 2k menos 1. División, y tenemos que hallar la forma de poder eliminar estos valores para poder elevar al cuadrado y deshacernos de la raíz. Entonces vamos a continuar operando. 8 entre 8 es 1, se puede separar, ¿no? Más la raíz de... Vamos a tratar de separar, vamos a desarrollar esto. 2 por 16 es 32 veces k, menos por menos va a dar más 16. Y esto es igual a, está todavía dividido entre 8. 3 por 8, 8 entre 8 es 1. 3 por 1 es 3. Menos 3 veces o 3 octavos, vamos a decir, se puede expresar también así, de esta forma, 3 octavos, raíz de, lo mismo casi, ¿no? 64 menos 32 veces k más 16. Ya tenemos ese valor. Entonces ahora vamos a hacer algo de operaciones. Este 1 va a ir a restar este lado, va a quedar 2. Entonces vamos a tener acá raíz de 64. No, perdón. 64 más 16 tenemos 70, 80, ¿no? 80. 180 menos 32 veces k dividido entre 8 es igual a 3 menos 1, va a quedar 2, menos 3 veces 3 octavos de la raíz de 64, o bueno, en este caso 80, menos 32 veces k. Entonces, esto está dividido todavía entre, bueno, aquí está 8, ¿no? Entre 8. Vamos a, entonces, ahora trabajar un poco en esta parte.
Esto ya sabemos cuáles son sus valores. Vamos a borrarlo. Vamos a trabajar en esta parte. Entonces, todo esto de acá, como se dan cuenta, 80 menos 32k sobre 8. 80 menos 32k sobre 8. Son términos iguales. Podemos trabajarlo como si fuera en términos semejantes, ¿no? Como para sumar. Entonces, esto es negativo. Puede irse al otro miembro a sumar. Entonces, vamos a copiar. 80 menos 32 veces k entre 8 y este menos va a ir al otro lado a sumar, más 3 veces raíz de 80 menos 32 veces k entre 8 sería lo mismo y quedaría al otro lado igual a 2, igual a 2. Es como si fueran términos iguales, todo esto es como si fuera un término y esto fuera un término. Entonces ya tenemos 3 más 1, 4. Tenemos 4 raíz de 80 menos 32 k sobre 8 y esto es igual a 2. Ya tenemos ese resultado. Se han sumado. Es como si esto fuera una x y esto fuera x. Fuera x más 3 veces x, 4 veces x. ¿No? Eso nomás. Es menos. Entonces acá simplificamos un poco. Queda 2. Este 2 va al otro, está dividiendo, va a ir al otro lado a multiplicar. ¿Qué nos queda? Raíz de 80 menos 32 veces k. 2 por 2 sería 4. Ambos miembros lo elevo al cuadrado en este caso. Si lo elevo al cuadrado, entonces tengo esto al cuadrado y esto al cuadrado. Esto con esta raíz se va. Me queda 80 menos 32 veces k es igual a 16. Entonces ya es más fácil en este caso despejar k. Entonces acá, en este caso, 80 más 16 va a quedar 96. Entonces, vamos a hacer, este está restando, va a ir al otro miembro, y este está sumando, va a ir a este otro lado. Entonces va a quedar 80 más 16 igual a 32 al otro lado será 32 veces k. De acá tenemos esto que vale 96. Entonces tenemos 96. Este está multiplicando, va a ir a dividir entre 32, esto es igual a k. ¿El 16 no va a restar? Ah, perdón, tienes mucha razón, va a restar, va a restar. Tienes mucha razón, está sumando, va a ir a restar. Gracias, gracias. Entonces, 80 menos 16 tenemos 70, tenemos 64, ¿no? Sí, 64 entre 32. Entonces, vamos a borrar esta parte de acá como para terminar esta parte del ejercicio. Entonces tenemos 64 entre 32. K es igual a 64 entre 32. ¿Y cuánto equivale eso? 64 entre 32 es 2, ¿no? Que 2 por 32 es 64. Entonces K vale 2 para nuestra ecuación. Entonces lo último que nos queda es expresar esta ecuación en función de la variable que hemos encontrado. Entonces tenemos 4x al cuadrado menos 8 veces x más 2 veces k menos 1. Esto es igual a 0. K vale 2, ¿no? Entonces sería 4 veces 4x al cuadrado menos 8x más 2 por 2 menos 1. Tenemos 4 veces x al cuadrado menos 8 veces x. 2 por 2 es 4, menos 1 es 3. Más 3, esto es igual a 0. Y ya esta sería nuestra respuesta. Esta es la ecuación que nos estaba pidiendo, ¿no? Ya, espero se haya entendido esta parte. ¿Tiene alguna duda? ¿Una duda de esta parte? Y entonces pasaremos a uno más de este tipo de ejercicios así con encontrar la ecuación, encontrar, porque son ejercicios que muchas veces ingresan, ¿no? Y aquí justo hay uno en el examen del último que han dado.
No hay dudas, ¿no? Podemos continuar con otro. Ya, Continuamos, profe. ya. Entonces voy a borrar. Vamos a hacer este otro ejercicio. Ya. ¿Dónde está? Ya. ¿Dónde está? A ver. No tenemos el problema. El problema dice construir una ecuación de segundo grado, es decir, algo tiene que estar de esta forma. Aquí por decir una A, una B a la X, más una C igual a cero. Una ecuación de segundo grado, no nos dice cuál. Cuyas raíces sean respectivamente, dice, el triple de las raíces de la siguiente ecuación. Nos da una ecuación. A al cuadrado, X al cuadrado, más AX, más 1, y esto es igual a cero. Para no confundir la parte de las variables, vamos a cambiar otra variable. Es, es indiferente. A veces estamos acostumbrados a solo trabajar con X, pero vamos a darle otra variable, cualquiera, digamos. En este caso vamos a dar la variable Z, Z cuadrado. Puede ser cualquier variable. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación que nos pide hallar y esta es nuestra ecuación. Entonces, pero nos dice que de esta ecuación, las respuestas de esta ecuación, su x1, x2, tienen una condición y esa condición nos las da. Nos dice cuyas raíces sean respectivamente el triple de las raíces de la siguiente ecuación. Entonces, si yo quiero hallar un z1 y un z2, que son las respuestas de esta ecuación que me está pidiendo, dice, sus raíces de esta es el triple de las raíces de esta. Entonces, z1, como este es el triple de x1, para que se igualen, le multiplico a x1. Dice, también las dos raíces es son el triple de las raíces de la siguiente ecuación. Entonces, z2 también es el triple de la raíz de esta otra ecuación. Entonces, como esta es el triple de esta, para que se igualen, tengo que multiplicar 3 a la segunda, ¿no? Listo. Ya tengo entonces mis dos condiciones acá. Estas son mis dos condiciones. Voy a poner el número de cuadro. Ya, ahora, como ya tengo esto, tengo que resolver esta ecuación de acá, para hallar x1 y x2. Una vez que haya x1, voy a poder hallar z2, z1. Una vez hallando estos dos, reemplazo en esta ecuación y hallo mi ecuación. Ese es el procedimiento que tenemos que hacer. Entonces, resuelvo esto, que es la que me da de condición. ¿Cómo voy a resolver? Nuevamente vamos a utilizar la ecuación, ¿no? Entonces tengo x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces ac dividido entre 2 veces a. Entonces voy a copiar, acá directamente lo vamos a hacer para no demorar mucho. Para este valor, ¿cuánto vale a? Esto vale a. ¿Cuánto vale b? Esto vale b. Y c vale este valor, 1. Entonces voy a reemplazar directamente. X es igual a menos b, que vale a, raíz de b cuadrado. B vale a cuadrado, menos 4 veces a. A vale, en este caso, a cuadrado. A cuadrado por c. C vale 1. 1. ¿Cierto? Dividido entre 2 por a. ¿A cuánto vale? A cuadrado. Tenemos a cuadrado. Entonces vamos a hacer algo de álgebra, tal vez podemos
simplificar algo, más menos la raíz de, ¿no? A cuadrado tenemos acá, a al cuadrado menos 4, nomás el 1 no nos afecta, menos 4 al cuadrado, menos 4 al cuadrado. Directamente tenemos ese valor. 2 al cuadrado. Para terminar, tenemos que x es igual a menos a más menos la raíz de a cuadrado menos 4 a cuadrado sería menos 3 al cuadrado dividido entre 2 veces al cuadrado. De esto me sale mi x1 y mi x2. x1 cuando es más y x2 cuando es menos, nada más. Entonces x1 voy a poner acá y x2 voy a poner acá. x1 va a ser menos a más la raíz de menos 3 veces al cuadrado. Lo vamos a dejar ahí dentro. Dividido entre 2 al cuadrado. Y x2 menos a menos, en este caso, la raíz de menos 3 veces al cuadrado dividido entre 2 al cuadrado. Ahí creo que ya no se puede ver. Vamos arriba. Ya. Menos a menos la raíz de menos 3 al cuadrado dividido entre 2 al cuadrado. Listo. Ya tenemos eso. Entonces ya tenemos x1 y x2. Entonces reemplazamos en esto. Entonces z1 me dice que es 3 veces x1. Y x1 es menos a más la raíz de menos 3 al cuadrado dividido entre 2 al cuadrado. Y z2 es lo mismo. 3 veces menos a menos la raíz de menos 3 al cuadrado dividido entre 2 al cuadrado. Ya tenemos nuestras dos raíces. Ahora lo que nos toca es reemplazar en la ecuación, pero para eso tenemos que representar de otra forma la ecuación. Una forma de representar la ecuación es representarla en función de sus raíces. Cuando nosotros queremos hallar una ecuación, comúnmente llegamos a esta forma. El valor de x menos una constante cualquiera, a, x menos b, y esto es igual a 0. Esa es la forma de la ecuación. Entonces, acá, cuando nosotros esto igualamos a 0, hallamos una raíz, que le vamos a decir x1, y cuando esto igualamos a 0, hallamos otra raíz, que se le denomina x2. Entonces, se hace x menos a igual a 0, y por otra parte se hace x menos b igual a 0. Entonces dices x es igual a y esto le llamas x1, su primera respuesta. Y x es igual a b, y esto le llamas x2, su segunda respuesta. Entonces es una forma de expresar esto, la ecuación, en función de sus respuestas, en función de sus raíces. A y b serían sus raíces en este caso. Entonces, entendiendo de esta forma, nosotros lo vamos a expresar a esta ecuación de la misma manera. Entonces no lo voy a borrar por el momento. Entonces, acá nosotros estamos manejando la variable z. Entonces, z yo digo. Z menos su primera raíz le hemos denominado z1. Por z estamos trabajando, menos su segunda raíz le hemos denominado z2. Y esto es igual a 0. En función de esto es lo que tenemos que trabajar nosotros, porque aquí no nos expresa las raíces. Podemos reemplazar tal vez z1 para esto. Y vamos a hallar una ecuación un poco grande, porque vamos a tener cuadrado. Z2 vamos a volver a reemplazar y también, pero vamos a hacer el cuadrado. Esta es otra forma de expresar en función de sus raíces. Para esto tenemos que hacer la multiplicación. Tenemos que desarrollar esto. Vamos a desarrollar z por z. Tengo z cuadrado. Z por negativo menos z2 veces z. Esto por esto va a tener menos z1 z. Menos por menos va a dar más z1 por z2. Z1 por Z2. Y esto lo igualo a 0. Vamos a tratar de darnos un poquito más de espacio. Voy a borrar esta parte. Ya lo tendrías prácticamente aquí.
Esto ya lo tenemos, estas son las condiciones. Ya tenemos esta parte, ¿no? Entonces, acá recién reemplazamos Z1 y Z2. ¿Se dan cuenta en el momento de reemplazar Z1 y Z2? A ya es un valor constante, es un valor conocido de esta ecuación. Entonces vamos a poder hallar. Entonces, trabajaremos un poquito esto igual, haciendo el reemplazo. Z nos se queda como Z cuadrado, menos Z2 es este valor. Trataremos de trabajar con variables o vamos a tener que trabajar así nomás. Ya, Z2 es igual a 3 veces este valor. Entonces, 3 veces, vamos a copiar. Vamos a hacer algo. Voy a trasladarme a esta parte porque es incómodo trabajar ahí. Acá voy a hacer el reemplazo. Z cuadrado menos Z2, que sería 3 veces menos A menos 3 A cuadrado, dividido entre 2 veces A cuadrado. Acá tengo por Z menos Z1. Z1 sería 3 veces menos A más raíz de menos 3A al cuadrado, dividido entre 2A al cuadrado, por Z también. Esta parte lo vamos a borrar porque no corresponde a nuestro problema. Está solo para explicar. Tengo menos Z1 por Z más Z1 por Z2. Este por este. 3 por 3, 9. Esto por esto, vamos a hacer la división. 2 por 2 va a dar 4. Y a la cuarta. El cuadrado con cuadrado. Multiplicado por menos A más menos 3A al cuadrado. Vamos a hacer así, en corchetes, y multiplicado por menos A menos raíz de menos 3A al cuadrado. Vamos a poner, ¿por qué? Esta parte de acá ya la hemos visto. Vamos a borrarlo. Ya tenemos nuestra ecuación, un poco extensa, ¿no? Entonces ya nos queda hacer álgebra ahora. Acá directamente, si se dan cuenta, en esta parte, es un término más el mismo término y un término menos el mismo término. Entonces esto, no sé si se acuerdan, A más B sería como A menos B. Esto es igual a diferencia de cuadrados. Entonces lo vamos a expresar de esa manera. Y al hacer la diferencia de cuadrados también la raíz se va a ir, ¿no? Ya no va a existir la raíz. Ya, trabajaremos entonces. Vamos a hacer el despeje de esto. Z cuadrado, menos por menos va a dar más, 3 veces A sobre 2A cuadrado. Un cuadrado con esto se va. Menos por menos va a dar más, 3 veces 2A al cuadrado, raíz de menos 3 veces A al cuadrado. ¿No? Todo esto está multiplicado por Z. Bueno, acá le vamos a poner Z. Z y aquí vamos a poner Z. Menos. Menos por menos va a dar más, 3 veces A sobre 2A al cuadrado. Obviamente esto se va con uno de estos. Menos por más va a dar menos 3 veces sobre 2A al cuadrado de la raíz de menos 3A al cuadrado. Más 9 sobre 4A a la cuarta. Y acá la diferencia de cuadrados. Primero al cuadrado. Vamos a poner el corchete. Menos A al cuadrado. Menos el segundo al cuadrado. Sería menos 3A cuadrado al cuadrado. De acá, este negativo con el cuadrado se vuelve positivo. Y esto se elimina. Ya tenemos este valor. Acá también es Z. Acá también es Z. Estoy olvidando. Entonces, si podemos ver, tenemos 3 medios de A cuadrado raíz de
menos 3a cuadrado, menos 3, 2a cuadrado, menos raíz de 3a cuadrado. Son iguales, ¿no? Solo que este es con más y este es con menos, entonces se elimina. Luego, tenemos 3 medios de AZ positivo, menos 3 medios de AZ negativo. También se elimina. Entonces, ¿qué nos queda? Más, bueno, está bien. Pues también se eliminan 3 medios de AZ, 3 medios de AZ. Ahora, tenemos Z cuadrado acá. Z cuadrado más 9 sobre 4a a la cuarta. Tenemos acá a al cuadrado menos, esto se va a ir menos con menos, va a quedar más 3 veces al cuadrado. Esto equivale a 4 veces a al cuadrado, 3 más 1. Entonces 4a cuadrado con 4a cuadrado se elimina. Esto está igualado a 0, ¿no? La condición está igualado a 0. Entonces simplemente quedaría z cuadrado más 9 es igual a 0. Esta sería nuestra ecuación que nos está pidiendo, ¿no? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Nos queda como 25 minutos. Podemos hacer uno o dos más. Haremos los de plantel. Puedo borrar, ¿no? Chicos, vamos a plantear otro. Este haremos. Ya voy a borrar. Plantear. Ya. Este es un problema de planteo. Dice, un padre tiene ahora 2 años más que sus hijos juntos. Dice. Entonces, el padre vamos a expresar con la letra P y los hijos vamos a expresar con la letra H. Como son dos, vamos a poner un H1 y un H2. Dice, ahora, dice, en el presente. Entonces, tenemos que, para este tipo de problemas, expresar nuestras ecuaciones en el presente, dice. Entonces, el padre tiene ahora 2 años más que los hijos juntos. Entonces, los hijos juntos, ¿qué nos está diciendo? Suma, ¿no? Sumamos a los dos. Si sumamos a los dos, entonces vamos a poner el signo de igualdad para corroborar qué es. Dice, tiene ahora, dice, ¿no? Tiene ahora 2 años más. Si el padre tiene 2 años más que la suma de los dos hijos, ¿a quiénes les tenemos que sumar para que se cumpla la igualdad? A la suma de los dos. ¿Por qué? Porque el padre ya tiene 2 años más, está diciendo, ¿no? Entonces, que la suma de ambos. Si a esto lo sumamos 2, ya tendría 4 años más, entonces no estaría correcto. Al que los tenemos que sumar es al otro miembro para que se iguale, por eso es la igualdad. Esa es la primera ecuación. Y hace 8 años tenía 3 veces la edad del hijo. Entonces, en el pasado dice, hace 8 años tenía 3 veces la edad del hijo menor. Entonces, vamos a representar, este va a ser el hijo mayor, H1, y H2 va a ser el hijo menor. Entonces, ya sabemos que H1 es el mayor. Entonces, para poder expresar esto, hace 8 años, vamos a volver a poner P, tenía 3 veces la edad del hijo menor. El hijo menor es H2. Entonces, simplemente está relacionando P y H2. Ahora le ponemos de nuevo, igualdad. ¿Cómo tenemos que igualar esto? Dice, hace 8 años tenía 3 veces la edad del hijo menor. Primero, tenía 3 veces la edad. Como era el triple de lo que era el hijo, entonces, ¿a quién le multiplicamos por 3? Al hijo menor, ¿no?
Este es el triple de lo que tenía el hijo menor, entonces multiplicamos a esto, lo triplicamos para que es igual. Entonces dice, el padre tenía 3 veces la edad del hijo menor, pero dice hace 8 años. ¿Cómo expresamos hace 8 años? Tenemos que llevarlo a, esto es en el pasado, tenemos que llevarlo al presente. Para llevarlo al presente, porque esta ecuación está en presente, para llevarlo al presente, entonces tenemos que trabajar con, si hace 8 años tenía, se cumplía esa igualdad, para que se vuelva a cumplir en el presente, tengo que restarle 8 años. Porque ya tiene, por decir, ya tenía 8 años más, ¿no? Entonces dice, hace 8 años se cumplía que era del hijo mayor, ¿no? El del hijo menor. Ahora, para plantear la siguiente expresión, tenemos, entonces, tenemos que, vamos a anotar cuántas ecuaciones tenemos. Tenemos una ecuación, dos ecuaciones. Si se dan cuenta, tenemos cuántas incógnitas. 1, 2 y 3. Entonces necesitamos 3 ecuaciones. Ya tenemos 1, 2 y 3. Acá todavía falta restarle los 8 años, ¿no? Porque nos dice que hace 8 años tenía esa edad. Entonces se supone que en el presente tiene 8 años más, ¿no? Si tiene 8 años más, para que esté llevarlo al presente, le restamos esos 8 años para que se cumpla esta ecuación que dice en el pasado era el 3 veces la edad del hijo menor. Ahora vamos a ver otra ecuación más que dice y 2 veces del mayor. Entonces nos vuelve a expresar en el pasado, pero ahora con el mayor, es decir, con H1. Para esto vamos a volver a plantear el signo de igualdad. Y dice que tenía 2 veces del mayor. Si era 2 veces el mayor, entonces lo multiplico por 2 al mayor para que se iguale. Y también está hace 8 años, entonces también aquí menos 8, ¿no? Hace 8 años, porque estamos asumiendo que estas variables P, H1 y H2 son edades de ahora, en el presente. Si a este valor P está diciendo, para que se cumpla esta ecuación, que sea el doble de lo que tenía el hijo, en el pasado, a este valor de la edad del presente, le resto 8. Lo mismo, le resto 8. ¿Ya? En el presente es esto. No hay que restar nada porque está en el presente. Cuando nos habla del pasado, asumimos que esta variable que estamos tomando, estas variables están en el presente. Es decir, por decir era 30 años en el presente tiene. Si me está diciendo hace 8 años, 30 menos 8, ¿no? 22 años. Cuando tenía 22 años cumplía esta condición. Cuando tenía 22 años cumplía esta otra condición. Entonces, esta variable P la asumimos para el presente y la tenemos que restar en función de 8. Si dice hace 8 años en el pasado, resto. Si dice en el futuro, dentro de 5 años, lo sumo. Porque estamos trabajando con esta P del presente. ¿Ya? Entonces, acá ya tenemos otra ecuación. Es la ecuación 3. Ahora vamos a resolver. Como ven, es una ecuación de tipo lineal. ¿Qué significa lineal? Que no hay cuadrados aquí, no hay cuadrado, no hay nada, ¿no? En las variables. Son lineales porque es un sistema lineal porque representa simplemente variables que están elevados a la 1. ¿Ya? Entonces, acá ya el sistema, podemos resolver el sistema de ecuaciones. Simplemente podemos empezar por saber cuánto es H2 y H1. De acá sabemos que H2 es igual a P menos 8 dividido entre 3. Y de acá sabemos que H1 es P menos 8 entre 2. P menos 8 entre 2. ¿Dónde tenemos H1 y H2? Tenemos en la ecuación 1. Reemplazamos ahí directamente. P es igual a H1. Tenemos que es P menos 8 entre 2 más H2, que es P menos 8 entre 3 y más 2. De acá, ya solo es una ecuación con una sola incógnita, la podemos resolver. Entonces tenemos P medios, P tercios. Vamos a despejar. Entonces vamos a separar. 3 sobre 2 menos 8 entre 2 menos 4. Más P tercios menos 8 tercios más 2. Tenemos términos que son semejantes. Vamos a mandar al otro miembro.
P es igual a, acá tenemos, ¿cuánto es esto? Esto directamente es, vamos a hacer un factor común, pero trabajemos ahí. P, abajo sería 6, ¿no? 6 entre 2, 3. 3 veces P más 6 entre 3, 2. 2 veces P. Tenemos menos 4 más 2. Tenemos menos 2. Menos 2 menos 8 tercios. Ahorita vamos a despejar esta parte. Ya, esto sería igual a, esto vamos a mandar al otro miembro, como sería 5 sextos de P, positivo va a ir a restar. Entonces sería P menos 5 sextos de P. Y esto sería igual a 2 por 3, 6, negativo menos 8, sería menos 14, entre 3. 6 menos 1, 6 menos 5, perdón, es 1. Entonces, vamos a resolver, 6 por 1, 6, menos 5 es 1. Sería un sexto de P igual a menos 14 entre 3, ¿no? ¿Dónde está el signo de igualdad? Ya. Vamos a resolver esta parte. Ahorita ya hay algo que ya me está diciendo que está mal. Al parecer, no todo parece bien. Ya, a ver. 2, 3, 2 por 3 va a dar 6, 6 menos. No, aquí está algo mal. No, esto es menos 2, está bien. Ya, hay algo que está mal. ¿Por qué? Porque el signo, acá podemos simplificar directamente. Sería 1, sería 2, 2 por estos va a dar menos 28. Pero ya, como habíamos analizado, habíamos visto que no pueden ser edades negativas. Es por eso que me parece que algo está mal. O he copiado mal el ejercicio. No, bueno, o he planteado mal. No, está todo bien. Ya, acá está algo mal. Yo sé que está mal. Esto en esta parte, H2 y H1, como les había indicado, son edades del presente. Entonces también tenemos que hacer la red para esto. Hace 8 años también. Entonces acá está, eso está mal. Sería H2 menos 8. Lo vamos a volver a plantear. Esto está mal. El negativo nos está indicando que está mal. ¿Ya? Entonces acá vamos a volver a despejar H2. H2 sería P menos 8 dividido entre 3 más 8. Y H1 sería P menos 8 dividido entre 2 más 8. Ahora sí vamos a reemplazar. P sería igual a H1 sería P menos 8 dividido entre 3 más 8 más H2 sería P menos 8 entre 2 más 8 y tenemos más 2. Ahora sí, vamos a hacer de nuevo. Acá esto, como les decía, miren, he cometido ese error de que hace 8 años que está en el pasado, también tendríamos que restarles las edades de H1 y H2 que están en el presente. Entonces, no lo he restado. Ahí está mal. Ya, nuevamente. P es igual a P tercios menos 8 tercios más 8 más P medios menos 4 más 8 más 2 es 10. Ya nuevamente tengo P es igual a 5 sextos de P. Tengo 10 menos 4 es igual a 6. 6 más 8 es 14. Menos 8 tercios más 14. Ahora, esto va a ir a restar al otro lado. Tengo que es igual a P, 1 menos 1 menos 5. P menos 5 sextos de P es igual a
menos 8 tercios más 14. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esto es igual a P menos 5 sextos, es un sexto nomás. Es un sexto de P, y esto es igual a, vamos a hacer el factor común 3, menos 8, más 3 por 4 es 12, 3 por 1 es 3, más 2, perdón, más 1 es 4, 42, sí, 42. 42 menos 8 sería 36. Sostengo que es un sexto de P igual a 36 entre 3. 36, esto sería simplemente sexta 2, sexta 1. P es igual a 2 por 36, 72. P vale 72. 72 años tiene en el presente el padre. Entonces, como ya tenemos P, podemos reemplazar aquí para hallar las edades de H2, que sería 72 menos 8 entre 3 más 8. Entonces sería 72 menos 8 entre 3 más 8. Y H1 sería 72 menos 8 entre 2 más 8. Tengo H1 que sería igual a 72 menos 8 sería 66 entre 3, 22, 22 más 8 sería 30. 30 años tiene el hijo mayor, y el hijo menor tendría que tener menos, ¿no? 72 menos 8, 30 perdón, esto era 33, 72 menos 8, no, aquí hay algo mal. Ah, no, entre 2. 72 entre menos 8, ah, no, H2, este es el hijo menor. H1, el hijo mayor sería 72 menos 8, sería 66 entre 2, 33, ah, no, este tiene 30. 33 entre 3 es 11. 33 entre 3 es 11 más 8 sería 19, ¿no? Y ya tendríamos ahí las respuestas. ¿Tienen alguna duda de cómo se ha resuelto? Creo que nos queda 10 minutos. Ustedes me dicen si quieren hacer uno más o ya hasta ahí está bien. Hay uno más de planteo que es justamente del anterior. Entonces, como se han dado cuenta, a veces uno comete errores y es fácil darse cuenta, ¿no? Por el cuarto paso que te dice si es lógico. Para empezar, P no podría salir menos 28 porque una edad negativa no es coherente. Y tampoco, bueno, para empezar, negativo no está mal, ¿no? Entonces, por eso es que tienes que volver a replantear el problema. ¿Ya? ¿Quieren resolver uno más o ya está bien con eso? A ver, me indican. ¿Quieren resolver alguno más o ya no? A ver. Son como 5 minutos que faltan, entonces vamos a concluir ahí. El día de mañana vamos a resolver logaritmos, tal vez un poquito más de inecuaciones, para que, la verdad no he visto mucho de inecuaciones en los exámenes, pero vamos a tratar de resolver unos dos por lo menos, en caso de que ingrese. Bueno, eso sería todo, chicos. Gracias por asistir a la clase. Hasta luego, profe. Hasta luego, nos vemos. Sí, sí. Ya de nada, hasta luego.